seguimos con La Verdad en Exitosa. Ya estamos aquí en estudios con Marcela Vidal, que es especialista en educación para la sostenibilidad y profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nos gusta hablar aquí en el programa sobre la educación ambiental porque creemos que es lo que el Perú necesita ahora, no en el futuro. Ahora, es más, estamos bastante tarde. Vamos a ver algunas cifras. En realidad, por ejemplo, 18.000 toneladas de residuos nosotros generamos al día, de los cuales solo se recicla el 15%. Marcela, con respecto a otros países, por ejemplo, de la región, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. En realidad tenemos mucho por hacer. Debemos trabajar en el tema de la cultura ambiental en nuestro país. Una de las tareas que tenemos desde la casa hasta las instituciones como las universidades es el tema, por ejemplo, de la segregación de la basura, ¿no? Tenemos muy pocos resultados favorables en este sentido. Más bien se promueve el trabajo de los recicladores cuando el trabajo debería empezar en casa, ¿no? Deberíamos aprender a segregar la basura de tal manera que esto no llegue a los botaderos en las condiciones que lo hacen. Ya, pero esto también es un trabajo importante de las municipalidades, ¿no? Porque depende de ellas el incentivo que también pueda darle a los vecinos, porque tú puedes reciclar en casa, pero y de ahí si se llevan todo al mismo lugar. Tienes toda la razón. En los últimos comicios electorales estuvimos revisando las agendas de los candidatos a alcalde y lamentablemente muy pocos son los que tienen un plan de gestión de residuos sólidos. Al parecer una deficiencia son profesionales que son encargados de trabajar en estos planes, pero por otro lado también está el poco interés de los políticos de trabajar en estos temas que, como tú dices, son vitales para el día a día de las personas. ¿Qué tan vitales? O sea, ¿podría, por ejemplo, ayudar mucho en la economía? Definitivamente. No solamente en la economía, sino también en la salud de la población, ¿no? En la economía es cierto que podemos optimizar el uso de los recursos, tener incluso nuevas fuentes de ingreso, y bueno, obviamente en la salud hay mucho por hacer, sobre todo en ciudades como la nuestra, donde la humedad es tan alta y en épocas de verano la proliferación de insectos portadores de enfermedades definitivamente tiene un efecto en la salud de la población. Porque es increíble, nosotros tratamos de hablar de reciclaje, ¿no? Pero lo que sucede es que todavía en muchos distritos la basura está tirada en las calles, por cualquier lado. Es cierto, es un trabajo que no es solamente responsabilidad del poblador, sino también, como bien decías, de las municipalidades, y ahí hay mucho por trabajar, ¿no? Hay que concientizar, sensibilizar a quienes están a nivel de las municipalidades y también, como decía, a nivel de la población en general. Ya, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros, los pobladores, los peruanos de a pie? Yo creo que estamos avanzando, por ejemplo, en el tema del consumo de los plásticos, del uso de los plásticos, ¿no? El uso del plástico de estas bolsas de un solo uso, por ejemplo, se está disminuyendo desde que el Ministerio del Ambiente interviene en este sentido. Y claro, el hecho de continuar en esta tarea de disminuir el uso de este tipo de materiales que están afectando el ambiente, que además los efectos quizás no se van a ver en el corto tiempo, sino en el mediano y largo plazo, es importante. Es necesario que nosotros tomemos conciencia que cada uno de nuestros actos tiene un impacto en el ambiente, que puede ser un impacto positivo o negativo. La idea es minimizar justamente los impactos negativos con acciones tan sencillas como, por ejemplo, no usar plásticos de un solo uso. Lo ideal es reducir al máximo aquellos agentes contaminantes del ambiente. No tanto, lo ideal sería reducir y no tanto buscar estrategias de reciclaje, porque finalmente el reciclaje también genera contaminación, ¿no? Entonces, por las plantas. Así es. Porque termina siendo una industria también. Así es. Y bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, si nos vamos a ver las condiciones del mar peruano, resulta que cada vez encontramos más contaminantes, no solamente biológicos, sino también químicos, ¿no? Entonces, a la larga, por ejemplo, en el caso de la cadena trófica, los animales van bioacumulando sustancias que van a ser tóxicas, no solamente para los animales, sino también para nosotros. Claro, porque recordemos que nos alimentamos de ellos. Así es, así es. Entonces, son muchos los factores que hay que considerar en este tema
de la prevención de los problemas ambientales que van a afectar directamente al ser humano y en general al planeta, ¿no? Ahora, es cambiarle la forma de pensar, cambiar el chip de mucha gente, ¿no? Así que es. tal vez en nuestro país están preocupados por el día a día, por comer día a día, por vestir día a día, por descansar día a día, por chambear día a día, y que en verdad no están preocupados o su preocupación no es el medio ambiente, no lo sienten como que es algo que les afecta directamente. Es cierto. Por eso es que ahora se habla de este concepto de desarrollo sostenible o de sostenibilidad, ¿no? ¿Ya qué es exactamente? Para que la gente lo tenga clarísimo. Sí, es pensar en el bienestar o en satisfacer las necesidades actuales de todos y de las futuras generaciones, ¿no? Entonces, como bien tú decías, generalmente uno está preocupado en el día a día, en la chamba, en el trabajo, y se olvida de las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Entonces, el pensar en sostenibilidad o el querer trabajar en sostenibilidad implica cambiar los estilos de vida. Y esa es una tarea que trae muchos compromisos desde las máximas autoridades políticas hasta el poblador de a pie que tiene que hacer algo. Ahora, ¿tú sientes que en nuestro país las máximas autoridades políticas, el Ejecutivo, tiene una sincera preocupación por esto? Parece que sí, ¿no? Notamos algunas decisiones desde el Ministerio de Ambiente. Del Ministerio del Ambiente, específicamente, sí. Yo creo que estamos avanzando. Por ejemplo, incluso a nivel de políticas, el hecho de que se incluyan en las políticas de calidad universitaria estándares relacionados con medio ambiente es un avance en la región. Hace poco veíamos el modelo de acreditación y de licenciamiento de las universidades peruanas respecto a otras universidades, y veíamos que el modelo peruano es el único que tiene estos estándares. ¿Hay incentivos para las empresas? Por ejemplo, empresas que utilizan mucho plástico, ¿hay incentivos económicos, empresariales, no sé, para que reduzcan el mal uso de los plásticos? Sí. Bueno, ya existen una serie de, por ejemplo, de planes de coeficiencia. Entonces el hecho de que una empresa, una institución implemente un plan de coeficiencia hace que tenga una serie de beneficios. Entonces ese es un avance importante también en nuestro país, ¿no? Y creo que eso está generando también que cada vez nosotros tengamos una mayor sensibilidad en el tema ambiental. Mucha gente dice, ¿no? Pregunta, ¿qué tipos de plástico es peor? Porque uno compra bolsas de plástico para botar la basura. Sí. Pero estamos evitando utilizar bolsas de plástico al comprar nuestras cosas. Entonces, ¿por qué evitamos el plástico en un tipo de bolsa y no en otro tipo de bolsa? En realidad todos los plásticos son malos, ¿no? Entonces la idea es evitar el uso en general de plásticos de un solo. Y claro, entonces la gente dice, ¿cómo botamos el tacho? ¿Qué hacemos? Habría que retroceder en el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo de cuando era joven, niña, no se usaban bolsas plásticas, ¿no? Si no teníamos un recipiente de basura que se dejaba en la puerta encima de una especie de pedestal, venía el basurero, vaciaba la basura y la dejaba para que la sigas utilizando. Esa costumbre se ha perdido, ¿no? Entonces todos compramos las bolsas para botar la basura. Y claro, esto es un proceso, no podemos pretender cambiar estas costumbres de la noche a la mañana, ¿no? Hay que cambiar estos hábitos. Y muchos se preguntan también, ¿es más caro el no uso de este tipo de plásticos? Es decir, ir a una tienda y que nos den bolsa de papel, ¿se les encarece a ellos y de paso nos encarecen también los precios a nosotros por usar bolsas de papel? Es verdad. Sí. En realidad lo ideal sería no usar ni bolsas de plástico ni bolsas de papel de un solo uso. Claro, el efecto de la contaminación sí es distinto. El plástico contamina y por un tiempo bastante largo, mientras que el papel es biodegradable, ¿no? Pero en cuanto a costos, hay que tener en cuenta también de dónde proviene el papel. O sea, para fabricar el papel tienes que talar árboles, entonces no es la solución. La idea es que nos acostumbremos a cargar nuestros bolsos y nuestros recipientes de telas, ¿no? Para poder hacer las compras. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, por aportar un poco más sobre este tema para que la gente lo tenga claro. He estado con Marcela Vidal, que es especialista en educación para la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Tenemos una información desde la de Pincri, de Los Olivos. Han capturado a 2 sujetos que ingresaron a asaltar a una casa de apuestas deportivas y hay 2 armas de fuego incautadas.
Vamos con el coronel Max García Esquivel, jefe de la División Desconcertada de Investigación Criminal.